Gracias, estimados amigos. Gracias, amados hermanos, por estar atentos con nosotros. Sé que no estamos comenzando a la hora en punto, porque ya sé que las carreras de una cosa u otra, pero aquí estamos, como siempre. Como dijo alguien un día, tarde pero sin sueño. Bueno, anoche tuvimos una noche muy especial. Fue la noche de bendición familiar. Y debo advertirles que no vamos a publicar el video de todo el acontecimiento que incluye las enseñanzas. No lo vamos a publicar, no lo podemos publicar por YouTube, ni por Facebook, ni por las plataformas digitales, porque podemos correr el riesgo de una censura. Ayer hablamos, como quien dice, de manera franca y honesta con las familias. Les hicimos ver todo lo que está sucediendo en el mundo entero y el ataque que hay contra el concepto de familia conforme la Biblia y conforme Dios nos lo hizo saber y ver en su propósito. Había que hablarle claro a la gente. Y esto no se puede hacer en plataformas como YouTube ni Facebook sin correrse el riesgo de que lo censuren a uno y le den un strike, porque por cosas mucho más livianas le dan a uno un strike. Le dicen a uno que están cancelados y lo castigan a uno. Entonces, para no corrernos el riesgo, si usted tiene interés en las enseñanzas, puede llamarnos al teléfono de la librería y pedir la enseñanza. Si a usted le interesa lo que se habló sobre la familia, usted puede llamarnos. Ahí está, área 714-285-0020, para que usted adquiera la enseñanza y la estudie, y después de estudiarla, tratemos de ponerla en práctica. Quiero compartirles, sin embargo, algunas escenas simples, algunas escenas que pueden ilustrarle un poquito de cómo estuvo la actividad y de qué fue lo que pasó, pero no podemos pasar las enseñanzas. Eso no lo vamos a hacer. Ya le explicamos las razones por las cuales no lo vamos a hacer. Pero le compartimos un poquito de lo que sucedió anoche en nuestra noche de bendición familiar, que fue todo un éxito y todo una bendición. Así que lo compartimos con ustedes. Adelante. Volverse tribunal de justicia, porque por eso es que Dios salva a la familia. Ya me entendió. Eso es lo que tenía que decir hoy. Tenemos que aprender a ser tolerantes en cuanto a oír, escuchar, entender. Necesitamos entender. El mundo en general, Estados Unidos, a la cabeza de todo. Tiene usted que volverse tribunal de justicia. Tiene usted que volverse tribunal de justicia, porque por eso es que Dios salva a la familia. ¿Ya me entendió? Eso es lo que tenía que decir hoy. ¿Por qué le salvó a la familia Noé? Porque el reino es su propio espíritu y porque Noé fue pregonero de justicia.
levantadas. Mira las parejas. Le dije. Vamos a bendecir los matrimonios. Vamos a bendecir papá y a mamá. Miren las manos levantadas. Manos levantadas, por favor. Allá, mira, allá hay manos levantadas. Vamos a orar. Vamos a orar. Que este lazo sea un lazo irrompible, un lazo espiritual, para que este matrimonio no sea destruido, para que este matrimonio llegue hasta el fin, para que este matrimonio llegue hasta donde tú quieres que él llegue, hasta que la muerte los separe. Que en el nombre poderoso de Jesús venga bendición sobre estas parejas y sobre los hijos que están alrededor de ellos, sobre sus hijos y su descendencia. Venga la bendición sobre los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos de sus hijos, en el nombre de Jesús. Recibe de Dios, bendición de Dios, bendición sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Qué tremendo, estuvo maravilloso y le compartimos un poquito para que usted vea. Fíjese que se nos vino ahora la tremenda necesidad de hacer un retiro, pero un retiro de familia, donde no solo vayan los padres de familia, sino que vaya toda la familia. Bonito, déjenos planearlo, nos están sugiriendo eso y déjenos que lo planeemos bien. Tenemos que armar un equipo que cuide a los niños, que podamos atender las necesidades ya como familia, ya no retiro de mujeres ni solo retiro de varones, sino ya, qué bonito un retiro familiar donde podamos aislarnos por un momento para concentrarnos en el Señor, para concentrarnos en su palabra y para recibir la bendición de su Espíritu Santo y la bendición sobre, no solamente sobre los matrimonios, sino también sobre sus hijos y la descendencia. Acuérdese que las bendiciones alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. Las bendiciones de Dios también. Esos casos que hemos visto como el de Jehú, en donde hasta la cuarta generación, en su bisnieto, logró agarrar bendición. Eso es lo que queremos con las familias. Lo que todo pastor, lo que todo apóstol debería de saber, lo que todo profeta, todo siervo de Dios debería saber, es que en estos últimos días lo que está en juego, en peligro, bajo ataque, es la familia. Anoche me di cuenta que no está mucha gente enterada de lo que está sucediendo. Parece como que la iglesia está viviendo en una burbuja espiritual, y por eso usted mira que hay muchos padres de familia que sienten que están perdiendo la batalla de sus hijos, que sienten que no se pueden comunicar con sus hijos
Y yo lo quiero decir con honestidad, sin querer ofender a nadie, que ese no es el propósito. Pero en la demografía que tenemos en la Iglesia Evangélica del Sur de California, hispana, me refiero a los hispanos, no digo que es en todos los ministerios, pero noto que hay mucha gente humilde, mucha gente sencilla, muchas personas que han venido a Cristo, pero en la pobreza, en la falta de educación muchas veces, la falta de formación académica, y por eso no pueden muchas veces discutir o argumentar con sus hijos, dialogar con sus hijos, hijos que tal vez nacieron aquí, hijos que posiblemente hablen mejor el idioma inglés que el idioma español. Imagínense un padre de familia que no tenga que haya cursado apenas la primaria, o con costos tal vez haya llegado a la secundaria ya, a la prepa ya. ¿Cómo va a discutir con un joven que salió del high school aquí, que solo habla inglés, que sus conceptos son en inglés y que su mundo es un mundo completamente distinto al mundo en que crecieron y se desarrollaron sus padres? Entonces va a ver usted que muchos padres de familia están perdiendo esa batalla, porque culturalmente no están a la altura de poder sostener un diálogo, una discusión, un intercambio de opiniones en cuanto a muchos asuntos, sobre todo en este asunto de lo que está sucediendo el día de hoy. Este mundo de nuestros jóvenes es un mundo de tecnología, es un mundo en el que nosotros mismos, yo tengo un teléfono, pero aún yo mismo no conozco todas las features que tiene el teléfono. Y además del teléfono, las apps, los famosos apps. En cambio, el joven está mucho más adelantado y por eso los padres a veces no se pueden comunicar con ellos. No puede haber debate, no pueden debatir ideas con sus hijos porque sus hijos les ganan las discusiones. Y esto es lo que está sucediendo. Por eso muchos padres de familia el día de hoy se enfrentan a la hostilidad de sus hijos, a la falta de respeto de sus hijos, a la falta de consideración del hijo como hijo en relación a un padre de familia. Están perdiendo esa batalla, muchos padres de familia. A mí me han llegado muchos a decir, hermano, fíjese que lamentablemente siento que mi hija se está haciendo lesbiana, me han dicho algunos. Otros, mi hija es lesbiana, la sorprendí fuera de la escuela, besándose con otra muchachita. ¿Por qué? ¿Por qué si hemos crecido en la iglesia? Sí, pero no ha habido comunicación. A eso es lo que yo me refiero. Que si nosotros nos estamos predicando el evangelio y hablando de Dios y leyendo la Biblia y todo, pero estamos perdiendo nuestra familia. Se está perdiendo la familia. Los hijos van en otra dirección. Mire que muchos hijos ya no quieren ir a la iglesia. Muchos hijos usted no los hace leer la Biblia con usted. Muchos hijos ya no quieren ni siquiera orar. Muchos hijos perdieron la fe en la iglesia, en la Biblia y en Dios. Ese es el fenómeno. Y a la gente no le gusta hablar mucho de eso, porque a la gente le da vergüenza que los demás hermanos de la iglesia sepan que sus hijos se le hicieron homosexuales o se les hicieron queer. Anoche pregunté, ¿cuántos saben lo que es queer? Casi nadie, muy pocos. Sí habían algunos que levantaron la mano, pero la mayoría no sabe, no tiene idea del concepto queer. Y sus hijos son queer, pero ellos no lo saben. Hijos que muchas veces han golpeado a sus padres. No uno ni dos. Eso en la iglesia es común. Padres que son evangélicos y cristianos, padres que oran y que muchas veces leen la Biblia, padres que no faltan el domingo a la iglesia, padres que están sirviendo en la iglesia, pero se están perdiendo sus hijos, están perdiendo su familia. Por eso es importante que entendamos este fenómeno
y que nosotros sepamos, sobre todo los pastores, los apóstoles, los siervos del Señor, deberían entender que la ideología de género tiene el propósito de destruir la familia. Pero el propósito de destruir la familia es destruir la familia conforme Dios la diseñó. Ellos quieren desmontar, le llaman ellos. Lo que quieren desmontar es desarmar. Ellos lo que quieren es destruir el concepto familiar de la Biblia. Eso es lo que quiere la ideología de género. La ideología de género es un ataque contra los valores familiares de la iglesia. Dentro de la ideología de género hay otra ideología. Se llama la ideología trans. Anoche hablamos de que tenemos que respetar a los trans. Anoche hablamos de que hay que respetar a los homosexuales. Anoche le predicamos a la iglesia que tenemos que respetar a quienes no piensan como nosotros pensamos. Pero también les aclaré que una cosa es respetarlos y otra cosa es estar de acuerdo con ellos. Una cosa es respetar al homosexual y otra cosa es aprobar su estilo de vida. Nosotros no aprobamos el estilo de vida homosexual. No porque los odiamos, no podemos odiar a nadie. Y el homosexual, aunque sea homosexual, o la lesbiana, aunque sea lesbiana, es un ser humano. No lo podemos odiar. Esa es una cosa que tenemos que trabajar muy bien en la iglesia y sobre todo en los países machistas de los que venimos en América Latina, México número 1, por supuesto, en donde el machismo se ha acentuado fuertemente y ha sido parte de la cultura. Tenemos que batallar contra ese machismo. Y tenemos que decir de ahí, son seres humanos, aunque sea homosexual, es un ser humano. Aunque no piense como nosotros, es un ser humano. Aunque tenga otra religión, otra fe, es un ser humano. Y nosotros no estamos llamados a odiar a los seres humanos. Por eso no podemos odiar a los homosexuales, ni a las lesbianas, los que tienen una creencia o una fe distinta a la nuestra. Pero otra cosa distinta es darles nuestra aprobación. Eso no lo podemos hacer. Eso no podemos estar de acuerdo con ese estilo de vida porque va en contra de lo que nos instruye la palabra del Señor. Y una de las cosas que yo veo, el efecto más tremendo que yo veo, es que tiene como un propósito, el propósito de destruir la familia como nosotros la concebimos como cristianos. Por ejemplo, ¿a dónde nos conduce? ¿A dónde cree que nos lleva el homosexualismo? ¿Dónde cree que nos va a conducir esta ideología con el respeto que me merecen los señores homosexuales? No estamos ofendiéndolos, solamente estamos exponiendo que no podemos estar de acuerdo con ese estilo de vida, porque ese estilo de vida nos va a llevar a la extinción, al exterminio del género humano. Si todos los hombres se vuelven homosexuales y todas las mujeres se vuelven lesbianas, ¿cómo se va a reproducir el ser humano? Esto quiere decir, esto es lo que nos enseña, lo que queremos reflexionar con ustedes hoy, es que el homosexualismo solo tiene un propósito, el exterminio del género humano. Por eso es que todo esto, desde lo que llamamos divorcio, desde los tiempos del divorcio, la familia está bajo ataque. Yo recuerdo el tiempo que comenzaron los divorcios. Se pusieron de moda los divorcios. Es más, aquí en la iglesia evangélica nos hemos vuelto unos grandes alcahuetes. Los pastores evangélicos, con pocas excepciones, se han vuelto muy alcahuetes del divorcio. Ese es el asunto. ¿Pero por qué? Porque hubo uno que se divorció y comenzó la moda. Comenzaron todos los pastores de ese ministerio a divorciarse todos. Pero el divorcio es un ataque contra la familia.
El divorcio tiene el propósito de destruir la familia. Y hay una cosa que hemos entendido y que hablamos un poquito anoche. El matrimonio lo estableció Dios y lo confirmó el Señor Jesucristo. ¿Para qué le voy a decir que el que lee el capítulo 19 de Mateo, donde él habla del divorcio, ahí él dice, ¿no habéis leído que el que los creó, o sea, el creador, les llamó varón y hembra? Varón y hembra los creó. Y dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está hablando de que la unión debe ser entre un hombre y una mujer. No es de un hombre con otro hombre, ni de una mujer con otra mujer, según nuestra fe, aunque lo respetamos. No dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su pareja. Si dijera pareja, todavía ahí se puede jugar con que tal vez la pareja sea un hombre. Pero no, ahí dice se unirá a su mujer. Y si quieren censurar la Biblia, censúrenla, van a tener que hacer una pila de Biblias que no alcanzarían el mundo entero para quemarla. Eso es lo que tendrían que hacer lo que hizo Hernán Cortés con la biblioteca de Tenochtitlán, que duró una semana quemándose. Aquí va a durar un año entero quemándose la pila de Biblias que hay en el mundo entero, si es que quieren censurar a Dios. Es que a veces lo que quieren, en el fondo, es censurar a Dios. Eso es lo que quieren. No dejar a Dios que hable, no dejar que se predique la palabra del Señor. Porque el hombre tiene otro plan. El hombre tiene otro propósito en la mente del hombre. Él tiene una autopercepción, el hombre. El hombre se autopercibe como que él es su propio Dios. Por eso viene toda esta ideología de la autopercepción. ¿De dónde cree que viene la ideología de la autopercepción? Lea el libro de Isaías capítulo 14, del verso 12 en adelante, donde le dice cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Porque tú dijiste en tu corazón, ahí está la autopercepción. Tú dijiste en tu corazón, me haré semejante al Altísimo. Tú te autopercibiste que tú podías llegar a ser igual que el Altísimo. Eso es la autopercepción. ¿Quién la comenzó? Satanás. Y eso es lo que es a veces prohibido hablar. Ya no se puede decir la verdad. Ahora no se puede decir la verdad porque a uno lo censuran. Ese es el problema. Por eso yo no puedo sacar la enseñanza que dimos anoche, porque estoy convencido que me censura YouTube. Estoy convencido que me censuraría Facebook. Me censuraría Instagram, TikTok. No aguantan, me censuran. ¿Y sabe de qué me acusan? Me van a acusar de discurso de odio. No, aquí no odiamos a nadie. Respetamos a los homosexuales. Respetamos a las lesbianas. Respetamos a los que tienen otra fe. Respetamos a los ateos. Por supuesto que los respetamos. Pero no estamos de acuerdo con ellos. Y si ellos tienen el derecho de hablar, se supone que nosotros también, para ser justos, nosotros también tenemos que exponer por qué no estamos de acuerdo. Le estaba preguntando a usted, ¿a dónde cree que nos conduce el homosexualismo? Mire, si toda la gente se vuelve así, ¿cómo nos vamos a multiplicar? Por eso es que Dios creó varón y hembra. ¿Para qué? Para que haya multiplicación de la familia, la descendencia. Porque en el fondo, lo que Dios quiere es tener una descendencia. Lo que Dios quiere es tener una familia. Esto es contra la familia. Contra la de Satanás. No quiere que haya descendencia de Dios. Claro, astuto, sagaz. Está convenciendo poco a poco a todos los políticos de que eso es lo que es mejor, porque somos muchos en el planeta Tierra, porque el planeta ya no puede sostener tantos millones de habitantes, entonces hay que matar a algunos. Obviamente no van a matar a los más ricos, obviamente no van a sacrificar a Bill Gates, obviamente no van a sacrificar a Elon Musk. Obviamente no van a sacrificar a George Soros, por supuesto que no.
¿A quiénes van a matar? A los pobres. Y si los matan en el vientre, sale más barato y es más fácil. Sí, pero se llama crimen, se llama asesinato. Ahora les tengo otra pregunta. ¿A dónde cree usted que nos conduce el transgénero? La ideología transgénero, ¿a dónde cree que nos va a llevar? Cuando una mujer se cree hombre y se autopercibe como que es un hombre, ahí comienza la autopercepción. ¿Ve? O un hombre que, con todo mi respeto, piense lo que piense de usted, eso lo respetamos, pero no estamos de acuerdo. Cuando un hombre se cree mujer, cuando un hombre, habiendo nacido hombre, biológicamente hombre, pero ahora ya no se puede decir no lo que es mujer. Por eso es que usted ve que la señora Ketanji Brown, que ahora es jueza de la Suprema Corte de Justicia del máximo tribunal de los Estados Unidos, la Suprema Corte. Hay gente que no distingue entre la Corte y la Suprema Corte. Hay gente que dice, lo voy a llevar a la Suprema Corte. No, ni entiende. No, esta está en la Suprema Corte. Y cuando le preguntaron en el Congreso que qué era una mujer, no lo pudo decir. ¿Y sabe por qué no lo pudo decir? Porque no quiere ofender a estos, a los señores trans. Son hombres que se visten de mujer. Entonces, si un hombre se siente mujer, entonces, ¿cómo se pueden reproducir? Y es que ahí es donde yo quiero que usted vea esa fotografía. Esta persona se autopercibe como mujer. Por eso tiene el pelo así, sí, pero es un hombre. Ahí es donde podemos ver que se cumple la palabra que dice que amarán la mentira y aborrecerán a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que ese señor es un hombre. Esa es la verdad. Aunque respetamos su autopercepción, él autopercíbase como quiera, pero no me puede obligar a mí a que yo acepte una mentira y le diga señora, cuando yo sé que es un varón, y que yo mienta solo para quedarle bien. Entonces, amén, hay que respetarlos, no podemos burlarnos de ellos ni criticarlos porque decidieron vivir en ese estilo de vida. Es importante que entendamos que ellos tienen el derecho de hacerlo. Mire, todas las personas tienen el derecho de recibir a Jesucristo o de rechazar a Jesucristo. No vamos a matar a alguien porque no recibe a Jesucristo. No somos musulmanes. No somos musulmanes. No vamos a matar a alguien porque no piensa como nosotros. No le vamos a poner una bomba, ni vamos a mandar un suicida para que los mate simplemente porque no piensan como nosotros. No, hay que respetarlos. Tenemos que respetar a los trans. Pero estoy dando el argumento por qué no estamos de acuerdo. Porque esto ataca a la familia como Dios la diseñó. Esto va en contra de los valores familiares donde el hijo tiene que tener un papá biológico varón y una mamá biológica mujer. Eso es lo que la Biblia establece. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y termina diciendo, y que no separe el hombre lo que Dios unió. O sea que una vez que ya son uno, los hombres ya no pueden ir a la corte a divorciarse, supuestamente los que son cristianos. Solo hay una razón que él da, y es el adulterio. Es la única razón. Y sin embargo nosotros, aunque haya adulterio, queremos que se restaure ese matrimonio y ojalá haya perdón y que ojalá haya arrepentimiento en el que cometió el error para que el matrimonio continúe conforme es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dios detesta el divorcio porque va contra la familia. Dios se tuvo que divorciar, claro que sí. Se divorció de Israel. Porque Israel fornicaba con los egipcios. Israel fornicaba con los babilonios. Israel dice ahí que se acostaba con todos los dioses. Y por eso él se divorció de Israel y le dijo a Israel,
yo te llamaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Te voy a divorciar, pero te voy a llamar a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, con un pueblo que no preguntaba por mí. Esos son los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, los que no descendemos genéticamente de Abraham. Él nos escogió a nosotros y nos está compartiendo su Espíritu Santo, los dones del Espíritu, las gracias y las virtudes del Espíritu Santo para embellecer la iglesia. Por eso es que vienen los dones, viene la profecía, vienen las sanidades, vienen los milagros y viene el embellecimiento y el hermoseamiento de la iglesia, pero es para llamar a celos a Israel, a la que lo traicionó a él. Pero Dios no es que le guste el divorcio, Dios no quiere el divorcio para nada. Dios quiere una esposa que esté para siempre con él. Eso es lo que él quiere. Por eso Dios está a favor de la familia. Dios es pro familia. Dios es pro vida, por supuesto. Yo sé, hay una argumentación que no quiero entrar en ella ahorita. Podemos discutirla cualquier otro día. Pero Dios es pro familia. Y Dios es pro vida. Yo sé lo que van a decir, pero ese no es el tema de hoy. Bueno, ¿a dónde nos va a llevar? Todo lo antinatural, todas estas doctrinas, estas ideologías que son antinaturales, al exterminio humano, por supuesto. Hemos estado hablando, por ejemplo, de todo lo que es trans. La palabra trans es una transformación. La palabra trans es transferencia, se transfiere de un lado hacia otro. Era hombre, después se hace mujer. Era mujer, después se hace hombre. Por eso se llama trans, porque hay una transformación, hay un cambio, hay una transferencia de emociones. Ya no se siente hombre, sino que se siente mujer, aunque es hombre. Eso es lo que significa trans. Hay una transferencia de valores. Hay una transformación de principios. Entonces, por eso es que todo esto se llama trans. Ya vimos lo que es transgénero. Pero hay otra cosa incluso, que es una ideología nueva que se llama transespecie. ¿A dónde nos lleva la transespecie? ¿A dónde nos lleva la transespecie? Es más, hay una peliculita nueva. Se llama The Creator, el creador. Y es una maquinita como la que usted está viendo, un niño que parece humano y que llora y que todo. Pero es una maquinita. ¿Ve? Y en el fondo, la tecnología no es mala. Yo creo que la tecnología es maravillosa, fantástica. Precisamente estoy usando en este momento la tecnología para compartir este mensaje que estoy dando, para poder compartir con ustedes esta reflexión que estamos haciendo. Estoy usando la tecnología, las plataformas digitales, estamos usando la computadora, estamos usando todos los recursos tecnológicos a nuestra disposición. La tecnología nunca es mala siempre que la tecnología esté al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la tecnología, y no una tecnología que nos arranque nuestra naturaleza humana. Es que eso es lo tremendo, porque cuando ya la tecnología empieza a hacer que el hombre se haga cyborg, y esas cosas que parecen ciencia ficción, pero que ya hoy, un día se tiene que dar cuenta usted que ya eso no es ciencia ficción. Hay cosas que ya se están logrando. Incluso yo no sé si saben que de las mujeres se están agarrando de su tejido óseo para poder hacer cromosomas y hacer una reproducción de tipo sintético. Sí, pero es falso, es sintético, no es verdadero. Es creado por el hombre, sintético. ¡Qué tremendo! El problema con el transhumanismo es que conduce al ser humano a perder su naturaleza humana. Y si mire cómo estamos ahora, donde se matan millones de niños en abortos, ¿cómo será después? Mire el genocidio que está ocurriendo el día de hoy. En general, redondeando las cifras, son como 50 millones de abortos anuales. ¿Y quién protesta por
50 millones de asesinatos al año. Claro, nos levantamos hipócritamente defendiendo la vida de George Floyd. Y yo estoy de acuerdo. La vida de George Floyd valía la pena todo lo que se hizo. Valía la pena las protestas que se hicieron. Sí valió la pena. Porque es injusto que le quiten la vida a un negro solo por ser negro. Pero así como la vida de George Floyd fue tan puesta en evidencia, ¿por qué no ponen en evidencia también todos los abortos, los millones de abortos? La vida es la vida. ¿No dicen ellos que el amor es el amor? Yo le digo ahora, la vida es la vida. Así como ellos pregonan que el amor es el amor. Usted sabe a lo que me refiero. Bueno, la cuestión para mí ahora es poder entender todo lo que está ocurriendo. Por eso fue que Dios tomó la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Por la práctica de la sexualidad que tenían ellos. La práctica promiscua. Se llama la promiscuidad sexual. Fíjense que en toda esta situación, a veces nos damos cuenta que la iglesia se ha involucrado poco y por eso estamos pagando las consecuencias de perder nuestros hijos. La iglesia casi no aborda estos temas de transgénero, casi no los habla. Al contrario, hay iglesias que promueven el homosexualismo. Y yo estoy de acuerdo que en el mundo cada quien viva de acuerdo a la preferencia sexual que él quiera vivir. Tenemos esa libertad y hay que respetarla. En la misma forma que respetamos que una persona se le presente a Jesucristo que no lo quiera recibir. Por eso le digo, no somos musulmanes. Porque a los infieles, a los infidels, los musulmanes los mandan a matar. El Dios que nosotros tenemos, Cristo Jesús, no es así. Tenemos que respetarlos. Dios no quiere amores a la fuerza, ni tampoco amores interesados. Si no te nace, mejor no. Pero tenemos que respetar eso. Igualmente es la política nuestra con el homosexualismo. Es importante que entendamos algo para ir terminando. Hablábamos ahora de Noé. El Señor Jesucristo bien clarito nos lo explicó en el libro de Lucas capítulo 17. Me parece que en el verso 26 y en el verso 28. Ahí nos dice que los días del Hijo del Hombre, que son estos, van a ser como los días de Noé. Y dice, fue lo mismo que pasó en los días de Lot. Entonces tenemos que ponerle cuidado, como lo hemos venido predicando estos días, a los días de Noé y a los días de Lot. Los días de Lot. Le voy a ser sincero. Lot se salvó porque era descendiente de Abraham. Era familia de Abraham y Abraham venía desde la descendencia de Noé y la descendencia de Adán y Adán de Dios. ¿Sí? Ahí cuando dan la descendencia de Jesucristo en el libro de Lucas, empieza a decir de José y llega David y llega al otro, y llega a Abraham y llega a Noé y termina con Adán y dice, y Adán de Dios, dice. O sea que Dios creó a Adán. ¿Ok? Y ese gene, esa generación fue sin ser trastocada, llegó hasta Noé. Y de Noé llegó a Abraham. Y acuérdese que Lot era sobrino de Abraham. La verdad, para mí, Lot no es el mejor ejemplo. Lot es el justo callado. Es el justo que guarda silencio ante la injusticia. Es el justo que se acomoda a los placeres, a la riqueza y a la vida en pecado de Sodoma y de Gomorra. Como pasa con muchos pastores y muchos apóstoles. ¿Por qué no tocan estos temas? Porque tienen mucho que perder. Porque les gusta el tipo de vida que llevan, las riquezas que recogen, tienen sus carros, su avión jet,
predicando el evangelio de la prosperidad, el amor al dinero, el amor a lo material, y se olvidaron de lo más importante, que es Dios. Ese es el problema que yo le veo. Incluso yo nunca estuve de acuerdo, aunque yo creo que Dios prospera y yo creo que Dios bendice, yo nunca estoy de acuerdo con el evangelio de la prosperidad, porque le enseña al cristiano a enamorarse más del dinero y de lo material que de Dios. Nos enseña a buscar a Dios solo porque nos va a dar dinero. Nos enseña a diezmar para que recibamos 10 veces más. Y es cierto que Dios lo hace, pero no con esa intención, no con ese espíritu de interés. Y usted sabe que hay apóstoles multimillonarios. ¿Para qué menciono nombres? Ustedes saben de quiénes estoy hablando. Esos no van a ir a agarrar una bicicleta, esos van en su avión jet. ¿Entiende? Pero es que muchos se volvieron amantes del dinero. Ese fue el problema. La cosa no es ser rico, sino amar más la riqueza que a Dios. Por eso Jesús dice que es muy difícil, no dice que es imposible, pero dice que es muy difícil que un rico entre en el reino. Pero es porque el rico ama el dinero, ama la riqueza, ama sus posiciones. Y llega el joven rico y le dice, te seguiré donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dice, está bien, pero vaya, venda todo lo que tiene y se lo da a los pobres. Y dice que se entristeció. Y no fue. ¿Por qué? Porque amaba mucho el dinero. Le simpatizaba a Jesús, le gustaba servirle a Dios, pero había algo que a él le interesaba más que servirle a Dios, el dinero. Por eso Jesús dijo, muy difícil que un rico entre en el reino. No dice que es imposible. Pero volviendo al tema que nos tiene, el tremendo problema que le miraba yo a Lot es que se acomodó a Sodoma. Es más, hay algo, si usted va conmigo, por favor, a Segunda de Pedro, ahí dice, hablando de Lot, verso 7, dice, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7, y rescató al justo Lot. Era justo porque era descendiente de Abraham, descendiente de Noé y descendiente de todos los que venían de Adán. No había sido trastocada por los Nefilim. No se habían mezclado esa descendencia. Dice, y si rescató al justo Lot, oiga lo que dice, abrumado por la conducta sensual, que eso es lo que está pasando hoy, la depravación. Abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos. Porque este justo, por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Sí, pero nunca dijo nada. Dejó que Sodoma le ganara a su mujer. Dejó que Sodoma lo dejara sin familia. Cuando los justos callan, gana Satanás. ¿De qué le sirve sentirse? Ay, qué terrible lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Hoy sí, todo eso antinatural, qué terrible. Sí, pero no hacen nada. Entre los pastores hablamos. ¿Vio lo que están haciendo ahora? Un bebé probeta. ¿Vio lo que están haciendo ahora? Transformando a mujeres en hombres y a hombres. Sí, ¿y qué están diciendo ellos? ¿Qué están enseñando? ¿Qué es la diferencia? Por eso Lot perdió. Porque acuérdese que al final perdió a su esposa. Y se fue con sus 2 hijas. Y sus 2 hijas terminaron teniendo relaciones sexuales con su padre en incesto. Y de ahí vienen los moabitas, enemigos de Israel, y los hijos de Amón, enemigos de Israel. Eso fue lo que produjo. Porque nunca dijo nada en Sodoma y Gomorra. Vivía ahí atormentado, pero estaba callado. Como que estuviera de acuerdo. Y esa es la vida que tiene mucho cristiano el día de hoy aquí. Están calladitos. No se atreven a hablar. No se atreven a ser censurados. Yo he sufrido censuras. A nosotros nos han censurado y nos han dado strike por decir la verdad. En cambio, a los mentirosos sí les dan bola. A los mentirosos los consienten y los alcahuatean porque es
el tiempo de la mentira. Cuando un hombre se cree mujer, está en una mentira. Cuando una mujer se autopercibe como hombre, está viviendo una mentira. Aprenda lo que significa la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 es de las Naciones Unidas. Ya hay un plan mundial. Ese es el globalismo. Que todo el globo terráqueo quede bajo una sola política. Esa Agenda 2030 son propósitos para el año 2030. Propósitos que las Naciones Unidas tienen con todos los países del mundo para el año 2030. Uno de esos propósitos es que se universalice el aborto. Uno de esos propósitos, le llaman salud femenina o algo así, le tienen un nombre que parece bonito, pero es aborto. No le ponen aborto, por supuesto que no. No es que trabajan con el lenguaje. Si en algo son maestros es manejando el lenguaje. Otra cosa que quieren, que todos los países produzcan leyes que favorecen el aborto y leyes que favorecen el homosexualismo, el matrimonio homosexual, que va en atentado contra el género humano. Todo esto va contra la humanidad que Dios creó. Todo esto que usted miró de transhumano y toda esa cosa, con todo el respeto, aunque yo los respete, yo sé cuál es el propósito. Destruir la humanidad. Destruir la creación de Dios. Destruir la familia de Dios. Destruir la pareja de Dios. Destruir la descendencia de Dios. Y sí, ellos quieren familia, pero la quieren con otras ideas. Como por ejemplo, que los niños se acostumbren a que pueden tener 2 papás y 2 mamás. Ahora, a los niños del kindergarten, a los varoncitos los ponen a vestirse de mujercitas. Y a las mujercitas de varoncitos. Para que aprendan a sentirse como se sienten los señores o señoras trans. O sea, ni siquiera está en la mente de los niños, pero ellos le están metiendo y bombardeando y repitiendo y repitiendo y repitiendo y bombardeando para que terminen aceptando la ideología trans, que no es más que un atentado contra la existencia del género humano y de la familia cristiana. Eso es. Por eso es importante que entendamos, no podemos quedarnos callados, como lo hizo Lot. Lot lo perdió todo. Aunque Dios trató de ayudarle, Lot lo perdió todo. ¿Por qué? Porque dejó penetrar esas doctrinas en su hogar. Por eso la mujer volvía a ver para atrás. Estaba enamorada de lo que se hacía en Sodoma. Y mire que es un asunto que da en ciudades, donde hay ciudades, donde hay fineza. Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas, dice ahí. Por eso les llovió juicio. Pero no murió en el juicio Lot, porque Abraham intervino por él, intercedió por Lot. Acuérdese aquella negociación que tenía Abraham con Dios cuando Dios le comunicó. Cuando Dios dijo, le voy a ocultar esto a mi amigo Abraham. Ve, Abraham era amigo de Dios. Amigo. Y un amigo le puede pedir a otro amigo. Y le dijo Dios, bueno, es que voy a destruir Sodoma y Gomorra porque lo que están haciendo ahí ya ha llegado al colmo y voy a destruirlos. Y era la depravación sexual, lo que se practicaba en Sodoma, por eso se llama la sodomía. ¿Por qué cree que la sodomía se llama sodomía? Porque es lo que hacían en Sodoma. El sexo antinatural, el sexo por donde no debe ser, esa es la lujuria de sus corazones. Abandonaron el uso natural de la mujer, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero bueno, entonces Abraham empieza a decirle, sabía que ahí estaba Lot en Sodoma. Entonces le dice, ¿cómo vas a destruir a los justos con los injustos? Cuando él hablaba de los justos, está hablando de Lot y la familia. ¿Y si hubiera 50 justos, lo perdonarías? Sí, la perdonaría. Así se lo llevó. ¿Y si hubiera 40? Sí, la perdonaría. ¿Y si hubieran 30? Sí, la perdonaría. ¿Y si hubieran 20?
Sí la perdonaría. No se enoje, mi Señor, pero si hubieran solo 10, los perdonaría. Quiere decir que no habían ni siquiera 10. Eran 8. No, disculpen, en el caso de Lot ese fue Noé. En el caso de Lot era Noé, su esposa y sus 2 hijas. Eran solo 3. Qué tremendo. Y sin embargo la mujer se echó para atrás. Por eso se volvió sal. Lot perdió su familia. Qué tremendo. ¿Por qué se salvó Noé? Vamos a ver. Vamos al capítulo 6 del libro de Génesis. Aquí se nos explica la razón por la que Dios decidió salvar a Noé. Aquí dice en el capítulo 6, para ir, me pasé. Verso 7 dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Cuando la gente se pone así como está hoy, a Dios le pesa. Y dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, porque era descendiente. Ve, la justificación era porque era el descendiente de aquel hombre que Dios había creado, Adán. Por eso era justo, justificado. Dice, no era justo, perfecto entre sus contemporáneos. Lo que quiere decir esto que era perfecto, dice aquí, en sus generaciones. Si ve la bastardilla de la Biblia de las Américas, dice generaciones. Está utilizando la palabra generaciones. 1755, Dor, generación, su generación. Está hablando de su genética, su descendencia. No había sido, acuérdense que en este tiempo es el tiempo de los Nefilim. Este es el tiempo en que bajaron ángeles del cielo, se mezclaron con las mujeres y empezaron a nacerles los Nefilim, gigantes que se comían a los humanos. Bueno, todavía la línea de Noé no se había mezclado con la línea que estaba allá afuera de los Nefilim. Por eso es que era perfecto en su descendencia, en sus generaciones, porque no había sido trastocado. La generación de los Nefilim no había logrado penetrar en la genética que llegaba hasta Noé. Por eso dice que era perfecto, porque no había habido alteración. ¿Okay? Y dice ahí, era perfecto en sus generaciones. Dice, entonces Dios habla con Noé. Dice aquí, verso 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlo juntamente con la tierra. Entonces vamos a ver, una de las razones por las que Dios no destruye a Noé junto con todos los demás, es porque en su genética miró su naturaleza, no tengo un cordoncito por aquí o algo, una cable o algo que me ayude a hacer una línea. No lo tengo, sí, por favor. Lo que miró, sí, exactamente, este está bien, muchas gracias. Lo que miró Dios es que en este extremo estaba Noé y en este otro extremo estaba Adán, y que la línea desde Adán hasta Noé no había sido penetrada por la genética de los Nefilim. Era perfecta en sus generaciones. No sé si me entendió. Eso fue lo que vio, que la línea venía perfecta desde Adán hasta Noé. Este fue el Adán que yo soplé mi espíritu en él, mi neshama, mi soplo, y ahí vino y veo que va y lo siguió, llegó, que era perfecto hasta Noé. ¿Qué lo salvó? Que Dios vio en esa línea genética su propia naturaleza que él había soplado en Adán. ¿Me entiende? Muchas gracias. ¿Me comprende usted, hermano? Sí. Ok, la naturaleza de Dios
salvó a Noé. Cuando vio a Noé, vio su generación, vio su naturaleza. Por eso la necesidad que tiene la iglesia de experimentar la naturaleza de Dios. Tenemos una gran necesidad, amado hermano que me mira, especialmente si usted es de la obra de hoy, pero esto es para toda la iglesia. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? El Espíritu Santo. Alguien me dijo ayer el amor y respeto, pero no. Si no hay Espíritu Santo, usted no puede tener el amor de Dios. El amor no es el amor, como dicen ellos. No, es que el amor es el amor. Y oí a Agustín Laje y a Miklos Lukács. Miklos dice, esto es como decir que el agua es el agua. Sí, pero una cosa es el agua limpia y otra cosa es el agua sucia. Y eso fue lo que Dios vio. Oh, esta es la misma. Viene limpia el agua desde Adán hasta Noé. Ahí está mi naturaleza. Por eso dijo que era perfecto, por su naturaleza. El Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente en la iglesia que no ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Ya fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿Ya experimentaste el Espíritu de Dios? ¿Ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? ¿Ya fuiste lleno del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. ¿Qué irá a pasar con la gente que va a la iglesia? Y ya levantaron la mano para recibir a Jesucristo. Y ya tienen salvación, pero no han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con los que perdieron la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con los que un día dijeron así dice el Señor? Y ahora dejaron de creer en el Señor. Por eso es muy interesante cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 6, en el verso 4, después de lo que habla de las doctrinas elementales, dice el verso 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron y blasfemaron y se levantaron contra Dios y contra la iglesia. Dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Es imposible. Hay gente que estuvo en la iglesia, que fueron cristianos, que fueron profetas, que sirvieron a Dios, pero que ahora ya es imposible renovarlos porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Ya no se pueden arreglar. Hay gente que ya no tiene vuelta de hoja. Eso ya yo estoy convencido. Aquí lo dice. Le doy el verso, lea. Porque hay gente que usa la Biblia cuando le conviene y cuando les conviene dicen que es del diablo. Y cuando les conviene, entonces sí la usan para, ¿entiende? Porque así es la gente, así son ellos, no tienen ningún tipo de ética, ni moral, ni nada. En su ignorancia, porque esto es ignorancia, no lo ven, dice Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante. Sí, que puede haber gente que profetizó, gente que sirvió, pero que después blasfemaron y a esa gente no tiene remedio. Lamentablemente. Léalo. Bueno, cuando Dios vuelve a ver la línea descendiente de Noé, que llega sin ser trastocada por los Nefilim, hasta Adán ve su propia naturaleza. ¿Qué me llama eso? La llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Y por eso le estoy preguntando, ¿ya experimentaste
la llenura del Espíritu Santo, o es algo que no te interesa? Mire, yo amo a mis pastores, a los que han sido todos mis pastores, y siempre he hablado bien de ellos y nunca, le pido al Señor que me dé la oportunidad de terminar mis días viviendo, hablando bien de los que fueron mis pastores. Es más, por eso en los libros que yo escribo, siempre les pongo un honor a los que fueron mis pastores, porque ellos fueron primero que yo. ¿Ok? Pero qué tremendo que no le enseñen a uno que el Espíritu Santo es necesario para ese tiempo. Hubo pastores que me dijeron que el Espíritu Santo no era para este tiempo, era para el tiempo del principio de la iglesia, porque se necesitaba que la gente creyera viendo las señales, prodigios y milagros, pero que ahora no. Es más, hay unas Biblias muy famosas que ustedes tienen ahí, la Thompson, la Scofield, estúdiela bien, porque unas de esas Biblias dicen que no hay Espíritu Santo. Entonces quiere decir que no tenemos acceso a la naturaleza de Dios. Entonces, ¿por qué nos va a salvar si somos impíos? Por eso, urge que tengas una experiencia con el Espíritu Santo. Urge que te vuelvas humilde y reconozcas que necesitas el Espíritu Santo de Dios. Y que lo busques de corazón. Que le pidas a Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Esa es la naturaleza de Dios. Porque yo veo bien emproblemados a los que no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Los veo bien en dificultad. Los veo emproblemados para ser salvos de la tribulación. Salvos de todos esos juicios que vienen, que ya están empezando en la tierra. Porque yo sé que igual, por eso Jesús dijo, será como los días de Lot, será como los días de Noé. Otra cosa que tuvo Noé, y con esta termino, que es lo que estaba explicando ayer. Segunda de Pedro, capítulo 2, donde estábamos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice el verso 4 y 5. Dice el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dos cosas tenía Noé. Tenía la naturaleza de Dios. ¿Me lo puede apagar, por favor? Tenía la naturaleza de Dios, en primer lugar. Y segundo, era un pregonero de justicia. Era alguien que antes de que viniera el juicio estaba pregonando y pregonando y predicando y predicando. Por eso lo salvó el Señor. Porque miraba la llenura del Espíritu Santo, miraba la presencia de su Espíritu, ese soplo que le había dado sobre Adán, todavía lo miraba en Noé. Y además Noé estaba predicando, estaba diciendo, no estaba callado como Lot. Lot estaba callado. Cuando callan los justos, Satanás destruye. Por eso no será que están destruyendo tu familia, porque tú estás callada. Padre de familia, tú estás muy callado. Hablé con tu hijo el otro día y le pregunté, ¿cómo se lleva con su papá? Me hizo los hombros así. ¿Se lleva bien con su papá? Me hizo así. ¿Hablas con tu papá? Y se volvió y me dice, mi papá es buena gente, pero nunca habla conmigo. No, ¿quiere decir que él nunca te corrige? No. ¿Nunca te ha regañado? No. ¿Nunca te ha castigado? Tampoco. Pero es buena persona. Me compra los zapatos, me compra la ropa, me da de comer, paga la renta. Pero es muy callado. No habla de nada conmigo. Por eso está perdiendo a su hijo.
Fíjese que en el fondo, analizando bien todo esto de los trans, todo esto de la rebelión que viene del transespecies, lo que viene del transgénero, el homosexualismo, todo esto del feminismo que se está levantando en contra del patriarcado, en contra de todo lo que Dios establece, ¿verdad? Observe que casi todos ellos vienen de matrimonios fracasados, de falta de amor. Ellos están así porque tienen un terrible vacío en su corazón. Ayer me preguntaba alguien, nos enseñaron a luchar por lo que amamos, pero no nos dijeron qué teníamos que hacer cuando lo que amamos no lucha por nosotros. Es tremendo. Ese es el reclamo y por eso muchos de ellos se vuelven homosexuales, se vuelven lesbianas. Hay un desbalance emocional en ellos. No anda bien. ¿Cómo es posible que haya una persona que se sienta perro? Yo respeto a la persona que se siente perro. Tenemos que respetarlo y si se lo topa en la calle, si usted se lo va a topar en la calle, porque puede ser que un día se tope a alguien que se siente transspecies, transespecie, y usted lo ve que levanta la pata para orinarse en el poste de la luz, no se le ocurra reírse. Lo pueden demandar. Imagínese que usted va en la calle y cree que es un perro y no es un perro. ¿Cómo va a creer? ¿Qué fue lo que le pasó? Y tal vez nosotros que somos muy retrógrados, tal vez, atrasados para ellos, para nosotros esa persona tiene algún problema psiquiátrico. Pero tenemos que respetarlos. No podemos burlarnos de ellos ni nada. Tal vez también a eso. Por eso es que hoy es el culto a la mentira. Hoy es el culto al engaño. Y el que miente más es el que le creen. Y está repite y repite mentiras, pero sabe que está mintiendo. Tienen cauterizada la conciencia y mienten y vuelven a mentir, repiten a mentir y repiten a mentir y repiten a mentira, porque son hijos de mentira. Eso es una mentira. Él es un ser humano. ¿Cómo va a rebajar la especie humana? ¿Cómo la va a rebajar? Nosotros los humanos podemos hacer filosofía. Nosotros los humanos podemos tener argumentos. Inteligentemente podemos comunicarnos para tener un debate, para debatir ideas, para poder expresar nuestro amor. Pero imagínese que se le acerca a ese señor, a esa persona, con el respeto que me merece, y le dice a usted, wow. ¿Qué quiere decir con wow? ¿Querrá decir te amo? ¿O querrá decir apártate que te muerdo? No sabemos, porque es como una degradación humana. Pero ahora dicen que hablar así como yo estoy hablando es peligrosísimo. Es considerado discurso de odio. O sea que para no ser calificado de odioso y cancelado por odioso, tengo que volverme mentiroso como ellos. Tengo que ser un heraldo de mentira. No, perdón, hasta ahí no voy a llegar. Hasta ahí no voy a llegar. No puedo hacer eso, no debo hacer eso. Pero debo respetarlos. Eso sí, promuevo el respeto. El respetar a esa gente. Amén. No despreciarlos ni humillarlos. Pero esa no es la verdad. ¿Sabe qué es lo que ha sucedido? Falta de amor. ¿Por qué una persona se siente así? Si no es que la persona tiene un tornillo flojo en la cabeza, es porque le faltó amor. Si es que su cabeza está bien y está en sus 5 sentidos, algo le pasó emocionalmente. Necesita ayuda. Sí tenemos que comprender. Por eso no nos burlemos, porque de repente puede ser alguien que se le metió un demonio. ¿Por qué no? Puede ser alguien que se endemonia. Mire, si hasta las criaturas se endemonian en el vientre de la mamá.
Yo conozco casos de bebés que se endemoniaron en el vientre de la madre. Así como Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre, así también hay otras criaturas que se endemonian en el vientre de la madre. Y por eso usted va a ver que su naturaleza jala su naturaleza, el mentiroso jala a los mentirosos. Y los mentirosos saben que son mentiras, pero como ellos aman la mentira, se apoyan uno al otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir la verdad. Pregoneros de justicia es eso. Usted, cierro, ya terminé. ¿Cuál es el mensaje? Buscar el Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Rogarle a Dios. Si usted no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo, búsquela. Llegue el domingo a la iglesia a buscar una llenura del Espíritu Santo. Mire, cuánta gente andaba buscando antes un toque de marihuana, un toque de la droga. ¿Por qué no viene a decirle, Espíritu Santo, tócame? Dame una experiencia. Y venga en plan serio de recibir. Venga a recibir. Y yo sé que si Dios ve la disposición de tu corazón, así como Ana, la mamá de Samuel, primera de Samuel capítulo 1, ese deseo terrible de experimentar la presencia del Señor. Señor, yo quiero. Que eso es lo que pasa en los retiros. Eso es lo que pasa en los retiros. Esa experiencia con el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Y segundo, volvernos pregoneros de justicia. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando hablamos de pregoneros, hay algo que debo aclararles. Nosotros no somos militantes. Necesitamos volvernos militantes. Militantes de la verdad. Militantes del amor de Dios. Militantes del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con militantes? Que se nos ha enseñado que nosotros no tenemos que meternos en política. No nos metamos en política. Y precisamente por no meternos en política, todos los políticos están votando leyes anticristianas. Porque usted vota por el que le da la gana. Usted no vota por aquel candidato que tiene temor de Dios. No, usted vota por el que le dicen todos los demás hispanos que hay que votar. Está votando por el pro aborto. Está votando por los anti-inmigrantes. Usted está votando por todo lo que es anti-Biblia y anticristo. Usted va y les da su voto y después va a la iglesia a cantarle a Dios. De ahora en adelante usted no debe ser así. No le dé su voto a los que apoyan el aborto. No le dé su voto a todos los que apoyan todo lo antinatural. Haga respetar el evangelio. Demuéstrele al mundo entero que usted es temeroso de Dios y que Dios es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Vuélvase militante. Esto es importante, hermano, porque ya vienen las elecciones y van a volver otra vez a echar a los que votaron antiaborto y usted acobardado. Los cristianos acobardados, votando por los abortistas, votando por los asesinos, votando por los criminales, votando por los anticristianos. Ustedes tienen la culpa. Le temen más, aman más a los hombres que a Dios. Y después se están quejando. Ay, miren las leyes. ¿Por qué cree que están las leyes? Porque usted votó por ellos. Usted los puso en el poder. ¿De qué se está quejando ahora? Ay, sí, cómo está el mundo, ¿verdad? Qué corrompido está el mundo por usted. Usted votó por ellos. ¿O no fue a votar? Esa es otra. No van a votar. Y como no van a votar, los que votan son los que los apoyan a ellos, porque usted no vota.
Un día, una persona que fue mi pastor, no sé por qué hablamos de política, porque como en la iglesia siempre se ha dicho que no nos tenemos que meter en política, pues yo también seguía eso. No, mete en política. Entonces le pregunté, ¿usted por quién votó? Ah, yo voté por Bill Clinton. Entonces le digo yo, pero Bill Clinton está a favor del aborto. Ah, ¿qué importa? Se va a hacer lo que Dios quiere. Entonces, veníamos de esa idea, de que la iglesia no se tiene que meter en política, pero ahora estamos con el agua al cuello. Una casa blanca homosexual. Una casa blanca abortista. Una casa blanca anticristiana. El hombre dice que es católico. Pero si fuera católico, no estuviera a favor del aborto. ¿Por qué está en la Casa Blanca? Porque usted votó por él. Y ahora está escandalizado. ¿Usted votó o no votó? Y si no votó, ¿de qué se queja? Si usted ni fue a votar. Por eso nos están atando los hijos del diablo, nos ganan. Por eso los hijos de Satanás tienen controlado el mundo entero. ¿Qué es lo que usted ha creído? ¿Cuál es tu convicción de fe? ¿Cuál es tu doctrina? Predicador de justicia es lo que tenemos que volver ahora. Eso es lo que le voy a dar duro yo ahora, la predicación de la justicia. ¿Quiere salvar su familia? Predique la justicia, predique la verdad. No se haga cómplice de la mentira y de aquellos que repiten y repiten mentiras y repiten mentiras y repiten mentiras y vuelven a repetir mentiras pensando que repitiendo mentiras van a convertir la mentira en verdad. Qué tremendo es eso, predicador de justicia. Hable de Dios, sobre todo háblele a sus hijos. Háblele a los pequeños, a los pequeñitos, hábleles. Dígales, prevéngalos. A los que están en la escuela, todavía en la primaria, en la elementary. Váyase a comer con ellos y dígale, hijito, fíjese que las noticias están diciendo que hay hombres que se están volviendo mujeres. Es posible que en la escuela te van a enseñar eso. Te van a enseñar esto y te van a enseñar esto y te van a hacer todo lo que es anticristiano. Te van a hablar de que es bueno ser anticristiano. Te van a decir que el aborto es una buena alternativa. Pero yo te quiero decir la verdad. Mírame a los ojos. Mírame a los ojos, hijito. Yo te voy a decir la verdad. El aborto es un crimen. Y el aborto es un crimen porque es cegar una vida. Y la vida comienza en el momento de la concepción. Y usted le empieza a hablar, empieza a pregonarle justicia a sus propios hijos. Empieza a decirle la verdad. Amen la verdad. No crean todo lo que oyen. No le crea a la CNN todo lo que dice. No le crea a Fox News todo lo que dice. No le crea al YouTube todo lo que dice. No crea en el Facebook todo lo que dicen. Si usted tiene el Espíritu Santo le va a dar testimonio de la verdad. Háblele de la verdad. Sea pregonero de justicia. Ámelos. ¿Cómo los va a amar? Demostrándoles lo que es el amor. Nunca le pegue a su mujer delante de los hijos. Nunca le diga que la va a dejar abandonada. Nunca le diga a un hijo, es que tu mamá, yo la voy a dejar porque esta vieja no me hace caso, porque esta es una de estas, porque no sabe ni cocinar, porque no hace las cosas como a mí me gustan. Y háblele mal a sus hijos de su compañía, de su esposo o de su esposa. ¿Sabe lo que está haciendo? Asesinando a sus hijos. Cuando lo miran usted que se va a dormir al sillón, ¿sabe lo que usted está haciendo? Destruyendo a su familia. Qué tremendo. Eso se llama pregonero de justicia. Y en estos días, los hijos ya no oyen solo las palabras. Ellos aprenden más de cuál es el estilo de vida que usted lleva en su hogar. De eso se están nutriendo ellos. De cómo vive usted en su hogar. Cómo trata a su esposa. Esposa, cómo usted respeta a su marido. O si le viene con el asunto del patriarcado.
Ellos van aprendiendo de cómo lo ven vivir a uno. Si usted es un hombre que dice la verdad o miente, ellos están aprendiendo eso. Pregoneros de justicia, siéntese a hablar con ellos de la verdad. Dígale por qué un hombre es un hombre, por qué una mujer es una mujer. Dígale porque allá afuera hay una gran confusión. Ya la gente no sabe lo que es una mujer. No pueden definir qué es una mujer, no pueden definir qué es un hombre. Una mujer es esto y esto y esto, y un hombre es esto y esto y esto, y eso es lo que Dios creó. Respetemos a los demás. Ve, enséñales el respeto, pero enséñales también que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que es muy importante que nos volvamos pregoneros del Evangelio. ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo? Usted que me está viendo, ¿a cuántas personas les ha hablado de Cristo usted? ¿A cuántos les has hablado del Señor? ¿A cuántos has traído a la iglesia? Para que Dios tenga que salvar tu familia. Para que Dios diga, veo mi naturaleza, este está predicando la verdad, este está hablando de mí, le voy a salvar sus hijos. Le voy a conceder la petición que tiene de que el hijo marihuano se arrepienta y regrese a Dios. Le voy a conceder que la hija lesbiana venga a la verdad de Cristo y se arrepienta. Se lo voy a conceder. Pero es porque eres pregonera de justicia. ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? ¿A cuántos les has presentado el Señor Jesús? ¿A cuántos les has hablado de la salvación de Cristo? Para que Dios diga, esta es una pregonera de justicia. ¿Les has hablado a tus propios hijos de Cristo? Ya cuando están grandes te va a costar, pero ahora que están chiquitos, porque enséñale al niño el camino por el que debe andar. Imagínense que lo que le enseñan son gritos, matrimonio fracasado. Si lo que oye el niño es divorcio, separación. Por eso es que después se vuelven rebeldes. Y rebeldes no solo contra papá y contra mamá, rebeldes contra el sistema. Rebeldes contra la iglesia, el sistema iglesiero. ¿Y por qué? Porque vieron el fracaso del matrimonio. Que un día su papá se paró y se fue, los dejó abandonados. Ay, después le llega diciendo al chiquillo, my boy, solo los fines de semana, my boy, solo el sábado, venga para llevarlo a Disneylandia. Disneylandia, that's Disneylandia. Pero lo dejó olvidado, lo abandonó. Por eso el hijo no quiere ni verlo. Porque sabe que le está mintiendo. Tuvo la oportunidad de enseñarle y la dejó ir. Muchos tuvieron la oportunidad de ser buenos padres, pero tuvieron la mala decisión de apartarse de Dios. Por eso, hermanos, hagamos todo lo posible por salvar nuestra familia. Todo lo posible por salvar a nuestros hijos. Por eso dice que Elías viene a eso viene Elías. A hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Para que los desobedientes, esa versión me gustó, para que los desobedientes vuelvan a la actitud de los justos. No sé cómo se llama, amplificado, no sé cómo se llama. Pero estaba leyendo un día de estos. Dice, a eso viene Elías, dice, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos para que los desobedientes vuelvan a la actitud de los justos. Sea pregonero de justicia. No te canses de hablar de Dios, no se canses de hablarle a sus niños, no se canses de orar con los pequeños, ore con ellos, enséñeles. Agárrese el Salmo 35 y que unos memoricen una cosa, un verso, el otro memorice el otro y enséñeles. Y lo que le enseña al niño no se le olvidará. Pero si ya le quiere enseñar viejo, ya que son mayores, ya después de 15 años te va a costar, porque no fuiste pregonero de justicia. Porque nunca hablaste con tu hijo. No lo oyó lo que me dijo su hijo. Que usted no habla con él. Que usted no se comunica con él. Y ahora está grande. Ahora ¿cómo lo echas para atrás? Ahora solo Dios. Pero si tiene hijos pequeños, este es el momento de salvarlos. Este es el momento de inculcarles. Este es el momento de enseñarles. Busque la presencia del Señor y vuélvase pregonero de justicia. Venga a la iglesia. Ahí está la dirección.
2232. Está pegado a Disneylandia. 2232. South Harbor Boulevard. En la ciudad de Anaheim. Pero cuando venga en serio a buscar la presencia del Señor. Si nunca ha tenido una experiencia, venga a buscarla. Porque eso es lo que va a venir a buscar Él. Su presencia, su naturaleza en ti. Para que puedas salvar tu familia. Para que puedas rescatar del fuego del infierno a tu propia familia. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y los esperamos a la 1:30 de la tarde, 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Que el Señor les bendiga abundantemente.